Yo estaba haciendo las compras en el supermercado cuando una mujer me tocó el hombro. «Su nieto es muy bien portado», dijo sonriendo. La miré, confundida. «No tengo nietos». Su rostro se entristeció. «Ese niño la ha seguido desde el parque». Me giré y vi a un pequeño que nunca había visto. El niño me tomó de la mano. «Abuela, ¿podemos irnos a casa?» Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Aquella mañana cerré con llave la pequeña casa y caminé despacio hacia la parada de autobús de siempre. La calle que llevaba a la parada seguía igual que todos los días, solo que hoy el cielo estaba más despejado y el sol caía suave sobre las copas de los árboles, haciendo que mi corazón se sintiera ligero de una manera difícil de explicar. Me quedé esperando el autobús, respirando el aire fresco de la mañana, y en ese instante sentí que todavía estaba unida a este mundo, aunque a veces me hiciera doler el alma. El autobús avanzó por las calles ya tan conocidas. A través de la ventana polvorienta, vi a los vendedores ambulantes acomodando su mercancía, las motos pasando rápido y los niños corriendo felices por la acera. Hoy el parque cerca del supermercado parecía más animado de lo normal. Las risas de los niños se escuchaban claras, corriendo de un lado a otro bajo los árboles verdes. Unos ancianos hacían ejercicios de manera tranquila, con movimientos lentos pero llenos de energía. Las parejas jóvenes caminaban de la mano bajo la sombra, con los ojos brillando de felicidad. Sin querer, mis ojos lo siguieron y una calidez se fue metiendo en mi pecho. La risa limpia de los niños me recordó a Andrés, mi hijo, cuando todavía era pequeño. Aquel niño solía agarrarme de la mano y correr por todo el parque, balbuceando historias sin sentido. El recuerdo era tan vívido que casi podía escuchar su voz cerca, aunque ahora Andrés ya era un hombre, con su propia familia, y con grietas en su vida de las que yo nunca quise hablar. El autobús se detuvo frente al supermercado. Bajé, ajusté mi bufanda y caminé con calma hacia adentro. Los sábados por la mañana, el lugar siempre estaba lleno de gente, pero me gustaba esa sensación bulliciosa. Me hacía sentir parte de la vida, con pequeñas cosas por hacer para mantenerme ocupada. Tomé una canasta y avancé despacio por la sección de verduras frescas. El olor a tierra húmeda en los manojos de espinaca, el aroma suave de las acelgas y los tomates rojos brillantes me hacían sentir bien. Me detuve a escoger con cuidado cada manojo, cada tomate, volteándolos con suavidad para asegurarme de que no estuvieran dañados. Era una costumbre desde que era joven, cuando cocinaba para toda la familia y la cocina de mi casa siempre estaba llena de risas. Al llegar a la sección de frutas, me encontré frente a pilas de manzanas rojas que brillaban bajo las luces del supermercado. Escuchaba distraída los anuncios de promociones por el altavoz mientras elegía algunas de las más jugosas. El aroma dulce de las manzanas me sacó una sonrisa, pensando en preparar una ensalada de frutas para la cena. Mientras estaba concentrada eligiendo, sentí de pronto un ligero toque en el hombro. Me giré, un poco sobresaltada. Una mujer de más o menos mi edad, con el cabello recogido en un moño, me sonreía con amabilidad. «Su nieto es muy obediente», dijo con tono amable. «La ha estado siguiendo todo el rato sin llorar ni hacer berrinche». Me quedé helada, como si alguien me hubiera sacado de un sueño. «¿Qué nieto?», respondí con la voz temblorosa. Yo vine sola al supermercado. Dentro de mí empezó a crecer una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Había vivido sola muchos años, desde que Andrés se fue de casa, y nunca tuve nietos. Las palabras de aquella mujer me confundieron, como si estuviera hablando de otra persona, de otra vida que no era la mía. La mujer también parecía sorprendida por mi reacción. Señaló detrás de mi espalda con una mirada llena de desconcierto. «El niño está justo detrás de usted», dijo en voz baja, como si temiera asustar a alguien. Giré lentamente, con el corazón acelerado, sin entender por qué, y entonces lo vi. Un niño de unos 5 o 6 años estaba allí, a solo unos pasos de mí. Su ropa era sencilla, una camiseta azul desteñida y un short un poco gastado en el dobladillo. Sus ojos grandes y brillantes me miraban sin parpadear,
como si buscaran algo muy importante. En sus brazos apretaba un peluche viejo, de pelaje áspero y sucio, como si hubiera sido su compañero durante mucho tiempo. Al notar mi mirada, apretó los labios, con un gesto de miedo, pero en su rostro también brilló una chispa de esperanza, como un rayo de sol colándose entre las hojas. Antes de que pudiera decir nada, el niño dio un paso tímido hacia mí. Su pequeña mano se extendió y tomó la mía con suavidad. Esa manita estaba helada, temblorosa, pero me apretaba fuerte, como si temiera que desapareciera. «Abuelita», dijo con una vocecita débil, frágil como el viento, «¿podemos irnos a casa?» Me quedé paralizada. Mi mano, atrapada en la suya, temblaba sin control. No entendía lo que estaba pasando. Lo miré, tratando de encontrar alguna explicación en esos ojos tan claros, pero lo único que vi fue una sinceridad que dolía. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de algo desconocido y familiar, como si lo hubiera visto antes en un sueño o en un recuerdo perdido. A nuestro alrededor, algunos clientes comenzaron a detenerse, mirándonos con curiosidad. Un murmullo suave recorrió el aire, como pequeñas olas sobre un lago. La mujer de antes negó con la cabeza y murmuró, casi solo para mí: «Qué raro, lo vi siguiéndola desde el parque hasta aquí». ¿El parque? Sentí un escalofrío. Esta mañana, al pasar por el parque, tuve una sensación extraña, como si alguien me observara. Pero pensé que era solo una impresión, un capricho de una anciana que piensa demasiado. Ahora, las palabras de la mujer me erizaron la piel. El ambiente se volvió pesado, como si todo el supermercado contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Balbuceé, con voz temblorosa, intentando mantener la calma. «No, no es mi nieto». Hablé sin atreverme a mirarlo directamente a los ojos, temiendo que esa mirada me desarmara. Pero él no soltó mi mano. Al contrario, la apretó más fuerte, como si se aferrara a mí, a su última esperanza. Sus ojos me miraban en silencio, pero era como si rogaran: «No me abandone». Las miradas curiosas de la gente a mi alrededor pesaban sobre mí, sofocantes. No sabía quién era ese niño, pero sus ojos llenos de esperanza me desgarraban el alma. No podía quedarme allí parada, rodeada de murmullos y miradas. Tenía que hacer algo. Respiré hondo, tratando de serenarme, y con cuidado lo llevé de la mano hacia el área de servicio al cliente, al fondo del supermercado. En el camino, sentí claramente cada paso pequeño del niño, lento pero siguiéndome de cerca. No decía nada, solo abrazaba con fuerza un peluche ya gastado, como si fuera lo único que le daba un poco de seguridad. Lo miré de reojo y una sensación extraña me recorrió por dentro. Yo había vivido sola demasiado tiempo, acostumbrada al silencio de mi pequeña casa y a los días que pasaban sin ruido. Pero ahora había un niño desconocido llamándome abuela, y no sabía cómo enfrentar eso. En el mostrador de servicio al cliente, me encontré con un guardia corpulento, pero de voz suave. Traté de explicarle, con un leve temblor en la voz: «Este niño, creo que está perdido. Se le extravió su papá o su mamá. Yo no lo conozco, pero me ha seguido desde el parque hasta aquí». El guardia asintió. Se agachó para mirar al niño y le habló con cuidado, como temiendo asustarlo. «Oye, chico, ¿cómo te llamas? ¿Dónde están tus papás?» El niño solo bajó la cabeza, apretando más fuerte el peluche sin decir una palabra. Sus ojos grandes miraban al suelo, como si quisiera esconderse del mundo. El guardia me miró y se encogió de hombros, impotente. Suspiré, me senté junto al niño e intenté suavizar la voz lo más posible. «Hijo, ¿cómo te llamas? ¿Me lo puedes decir?» No sé por qué me refería a mí misma como abuela con él, pero salió tan natural, como si mi corazón hubiera aceptado algo que mi razón aún no comprendía. El niño levantó la mirada. Sus ojos llenos de lágrimas brillaban bajo la luz blanca del supermercado. Su voz era frágil, casi un susurro. «Óscar». Una sola palabra, pero fue como una piedra cayendo en un lago quieto dentro de mí, creando ondas sin nombre. Óscar. Repetí ese nombre en mi mente, tratando de buscar un recuerdo, alguna pista, pero no encontré nada. Le sonreí,
con la esperanza de que mi sonrisa lo tranquilizara. Óscar, es un nombre muy bonito. No tengas miedo, abuela te ayudará a encontrar a tus papás, ¿sí? Una empleada del supermercado, una joven con una sonrisa amable, trajo un vaso de agua de papel y lo puso frente a Óscar. Toma un poco de agua, pequeño, dijo, y luego me miró. Siéntese aquí con él un momento, los llevaré a la sala de vigilancia y vamos a anunciar por el altavoz para buscar a sus familiares. Asentí agradecida, sintiendo cierto alivio. Tal vez en un rato los padres de Óscar aparecerían y todo se resolvería. Pero, en lo más hondo de mí, había algo que no quería que eso pasara. No sabía por qué. La sala de vigilancia era pequeña. Apenas cabía una mesa de madera vieja y unas cuantas sillas de plástico. La voz del altavoz sonaba una y otra vez, anunciando que un niño llamado Óscar, de unos 5 o 6 años, esperaba a sus familiares en el supermercado. Me senté al lado de Óscar. Él seguía en silencio, y su mano pequeña no soltaba la mía ni un segundo. A veces la apretaba más fuerte, como si temiera que me levantara y lo dejara. Miré hacia abajo y vi sus zapatillas de tela gastadas, con las costuras abiertas, y mi corazón se encogió. Un niño tan pequeño, ¿cómo podía andar solo, sin papás, sin familia? Pasaron más de 30 minutos, eternos como un siglo. La voz del altavoz repetía el anuncio, pero nadie apareció. No hubo llamadas, ni un solo padre o madre corriendo al mostrador con el rostro preocupado. Empecé a sentirme inquieta. Óscar seguía inmóvil a mi lado, la cabeza baja, abrazando con fuerza su peluche, como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. No pude contenerme y me giré hacia él, hablándole en voz baja. «Óscar, dime, ¿por qué me seguiste?» El niño levantó la mirada, sus ojos grandes brillando con un poco de duda. Su voz era tan baja como el zumbido de un mosquito, casi ahogada por el ruido del supermercado. «Vi a la abuela en el parque. Yo la seguí desde allí hasta aquí». Sus palabras fueron como un rayo, golpeando directo en mi memoria. Esta mañana, en el parque, había sentido la mirada de alguien, una sensación vaga, pero clara. Pensé que era solo la imaginación de una anciana sensible, pero ahora Óscar lo estaba confirmando. El niño me había seguido, desde el parque, atravesando las calles llenas de gente, hasta este supermercado. Me quedé atónita, sin saber cómo responder. Entonces, ¿dónde están tus padres?, pregunté, con la voz temblorosa, esperando que su respuesta aclarara todo. Pero Óscar solo apretó los labios con fuerza, negó con la cabeza con firmeza, como si esa pregunta tocara una herida tan profunda que no quería recordar. Sus ojos se bajaron y vi una lágrima deslizarse por su mejilla, brillando antes de caer sobre el peluche desgastado que apretaba en sus brazos. Sentí el corazón oprimido. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía si tenía el derecho de hacerlo. ¿Quién era yo para este niño? ¿Una extraña? ¿Una anciana que se cruzó con él en el parque? Pero esa manita pequeña, ese apretón tembloroso, me hicieron sentir un lazo extraño, como si el destino lo hubiera puesto a propósito en mi vida. Los empleados del supermercado empezaron a reunirse, murmurando entre ellos. Alcancé a escuchar que hablaban de la policía, de revisar archivos de niños desaparecidos. La joven empleada de antes se giró hacia mí con tono apenado. «Señora, ya han pasado más de 30 minutos y todavía no llega nadie. Creo que este caso es un poco complicado. ¿Por qué no lleva al niño a la comisaría más cercana para que revisen más? Yo puedo acompañarla si lo necesita». Asentí, aunque por dentro seguía hecha un lío. Llevar a Óscar a la policía era lo correcto, lo sabía, pero al verlo pegarse a mí, con su manita negándose a soltar la mía, un miedo vago me invadía. ¿Qué le pasaría si no encontraban a sus padres? ¿Y si de verdad lo habían abandonado? Ese pensamiento me partió el alma, como si yo estuviera asumiendo una responsabilidad más grande que yo misma. Tomé la mano de Óscar y salimos del supermercado. Llamé a un taxi que estaba estacionado cerca. Ya era casi mediodía. El sol comenzaba a arder más fuerte, pero por dentro yo me sentía helada. Óscar subió al auto y se acurrucó a mi lado, con el peluche aún apretado contra su pecho. Cada vez que el taxi frenaba de golpe,
El niño me apretaba la mano instintivamente, buscando seguridad. Lo miré. Vi su carita pálida, sus ojos grandes llenos de miedo y de esperanza. «No tengas miedo», murmuré, con la voz temblorosa. «Yo estaré aquí contigo». La puerta de la comisaría se abrió. Un aire helado me golpeó de frente, mezclado con el olor a café viejo y papeles. La luz blanca de los fluorescentes iluminaba las paredes manchadas, haciéndome estremecer sin querer. Sujeté con fuerza la mano de Óscar. Lo guié hacia adentro con pasos lentos, aunque mi corazón pesaba como plomo. El niño aún abrazaba su peluche raído, sus zapatitos de tela gastados arrastrándose por el piso de baldosas, produciendo un leve sonido al chocar. Lo miré hacia abajo. Sus ojos grandes mostraban miedo, pero se aferraba a mí como si yo fuera todo su mundo en ese momento. Sentí un nudo en el pecho, entre ternura y desconcierto. No sabía qué estaba haciendo, solo sabía que no podía abandonar a ese niño. Nos llevaron a la sala de atención al público, un cuartito con unas cuantas sillas de plástico viejas y una mesa de madera llena de rayones. Me senté y jalé a Óscar para que se sentara a mi lado. Su mano seguía aferrada a la mía, helada y temblorosa. Entró un policía joven, de cuerpo delgado, pero con una mirada amable. Se presentó como Juan, y luego se sentó frente a nosotros, colocando una libreta sobre la mesa. «¿Me puede contar toda la historia?», preguntó con voz paciente. Respiré hondo, intentando ordenar en mi cabeza lo que había pasado. Mi voz temblaba un poco mientras relataba. Desde que crucé el parque esa mañana con esa extraña sensación de que alguien me observaba, hasta el momento en el supermercado cuando Óscar me tomó de la mano y me llamó abuela. Conté despacio, detalle por detalle, como si buscara alguna pista escondida en mi propio relato. Juan escuchaba con atención, de vez en cuando anotaba algo en su libreta. Su mirada estaba llena de concentración, aunque no podía ocultar cierta preocupación. Cuando terminé, Juan asintió con la cabeza y se volvió hacia Óscar, bajando la voz con suavidad. «Pequeño, ¿me puedes ayudar un poco? ¿Recuerdas dónde está tu casa?». Óscar bajó la cabeza, apretando con tanta fuerza su muñeco de peluche que las costuras se abrieron más. Negó con la cabeza, sin decir palabra. Juan no se rindió y siguió preguntando, siempre con tono tranquilo. «Entonces, ¿cómo se llaman tus papás? ¿O alguien más de la casa que recuerdes?». Esta vez, Óscar se mordió el labio con tanta fuerza que vi salir un pequeño hilo de sangre. No respondió, solo agachó más la cabeza, como queriendo esconderse dentro de sí mismo. No me aguanté y le acaricié suavemente la espalda, hablando bajito. «Óscar, dime, hijo, todos en casa deben estar muy preocupados por ti». Pero él solo negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas mirándome como rogándome que no siguiera preguntando. Esa mirada me atravesó el corazón, como si hubiera tocado sin querer una herida demasiado profunda que él no quería mostrarle a nadie. Juan suspiró, se levantó y le hizo una seña a un compañero. «Vamos a revisar la lista de niños desaparecidos en la ciudad», me dijo antes de salir de la sala. Me quedé ahí, al lado de Óscar, sintiendo el peso de un silencio abrumador. El zumbido del aire acondicionado, los pasos de los policías en el pasillo y el tic-tac constante del reloj de pared parecían contar cada segundo de la espera. Le pasé a Óscar una botella de agua que la empleada del supermercado me había dado antes y que aún estaba en mi bolso. «Toma, hijo, bebe un poco», le dije, forzando una sonrisa. El niño recibió la botella y tomó pequeños sorbos, pero no me quitó los ojos de encima, como si temiera que, si parpadeaba, yo desaparecería. Entró una policía de rostro amable y cabello recogido en una coleta alta. Se presentó como María. Luego se sentó junto a Óscar y se inclinó hasta quedar a su altura. «Óscar, ¿quieres contarme un poco sobre tu casa?», le preguntó con voz tierna, como de madre arrullando a su hijo. «Te prometo que no te voy a regañar. Solo necesito que me digas un poquito, ¿sí?». Pero Óscar permaneció en silencio, los labios apretados y la mirada hacia abajo. María me miró y negó levemente con la cabeza, como diciendo que tampoco sabía qué más hacer.
El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto era tan pesado como una roca sobre mi pecho. No dejaba de preguntarme, ¿quién es Óscar? ¿Por qué me sigue? ¿Y por qué no quiere decir nada sobre su familia? Miré al niño, vi sus pequeños hombros temblar levemente y dentro de mí surgió una sensación extraña, a la vez lejana y familiar. Quería protegerlo, quería cuidarlo, aunque no entendía por qué me sentía así. Casi una hora después, Juan regresó, con un leve rastro de decepción en el rostro. Revisamos la lista de niños desaparecidos en la ciudad, pero no hay ningún caso que coincida con la descripción de Óscar, dijo, con la voz más grave. No hay ningún reporte de un niño llamado Óscar, de unos 5 o 6 años, en los últimos meses. Sus palabras hicieron que mi ánimo cayera. ¿Ningún reporte? Entonces, ¿dónde están los padres de este niño? ¿Por qué nadie lo busca? La idea de que Óscar pudiera haber sido abandonado me hizo doler el corazón, como si estuviera viendo mi propio reflejo en mis días más solitarios. Un policía de mayor edad, con el cabello ya encanecido, entró en la sala. Se presentó como Carlos, jefe de turno ese día. Miró a Óscar, luego me miró a mí, con unos ojos llenos de reflexión. «Señora», dijo, con voz grave y pausada, «he visto muchos casos como este. A veces, los niños no se pierden por casualidad, sino por razones más complejas. Puede ser que estén separados de algún familiar o que haya algún problema en la familia». Hizo una pausa, como si estuviera evaluando algo, y continuó. «Le sugiero que hagamos una prueba de ADN. A veces eso ayuda a encontrar una pista, sobre todo cuando el niño no quiere hablar». La propuesta me dejó aturdida. ¿Una prueba de ADN? Esa idea sopló sobre mí como un viento helado, haciéndome estremecer. Yo no tenía nietos, no tenía a nadie más aparte de Andrés, mi hijo. Pero cuando miré a Óscar, vi que asintió levemente, con un brillo de esperanza frágil en sus ojos, y sentí que no podía negarme. «Está bien», dije con voz temblorosa. «Acepto». Firmé el documento que el señor Carlos me entregó, con la mano tan temblorosa que casi se me cayó la pluma. No sabía qué estaba haciendo, solo sabía que debía hacer algo por Óscar. El procedimiento para tomar la muestra de ADN fue rápido. Una enfermera llegó y con cuidado tomó las muestras de mi boca y de la de Óscar. El niño no se resistió, solo apretó fuerte mi mano durante todo el proceso, como si temiera que, al soltarla, todo se derrumbaría. Cuando terminaron, el señor Carlos me dijo: «Los resultados estarán listos en unos días. Vuelva a casa a descansar. Nos pondremos en contacto con usted apenas tengamos la información». Miró a Óscar y sonrió levemente. «¿Y el niño? ¿Podrá cuidarlo mientras tanto? Si no, tendremos que llevarlo a un centro de acogida. Esa frase me apretó el corazón. Miré a Óscar. Vi que me observaba con los ojos llenos de lágrimas, como suplicando. «No», respondí de inmediato, con una seguridad que me sorprendió. «Lo llevaré a casa conmigo, al menos hasta que encontremos a su familia». No sé de dónde saqué esa determinación, pero al mirarlo a los ojos supe que no podía dejarlo ir a ningún otro lugar. Al salir de la comisaría, Óscar aún me tenía fuertemente de la mano, sus pequeños pasos pegados a los míos. Ya era atardecer, y una luz dorada y anaranjada cubría la calle, pero mi corazón seguía pesado. Llamé un taxi, ayudé a Óscar a subir y luego me senté a su lado. El niño, cansado, se quedó dormido en mis brazos, abrazando con fuerza su peluche desgastado. Al ver su rostro pálido, sentí un dolor sin nombre. ¿Qué habrá vivido este niño? ¿Por qué me eligió a mí, una anciana desconocida, para aferrarse? El taxi se detuvo frente a mi casa, pero dudé. No podía llevar a un niño desconocido a casa de inmediato, no cuando mi corazón todavía estaba hecho un lío. Decidí tocar el timbre en la casa de doña Rosa, la vecina de enfrente en quien más confiaba. Rosa abrió la puerta, con la mirada sorprendida al verme allí con un niño. «Luz, ¿qué pasa?», preguntó, con voz preocupada. Le conté por encima, con la voz entrecortada. «Rosa, este es Óscar. Se perdió y yo todavía no sé qué hacer. ¿Podrías quedarte con él una noche? Necesito tiempo para pensar.
Rosa miró a Óscar y luego a mí, con una mirada llena de compasión. Claro que sí, Luz, tráelo, yo lo cuidaré. Se inclinó sonriendo a Óscar. Ven conmigo, pequeño, tengo unas galletas riquísimas. Óscar vaciló, mirándome como si buscara permiso. Asentí y le acaricié suavemente el cabello. Ve con la señora Rosa, hijo, yo volveré mañana. El niño asintió, pero su manita dudó al soltarse de la mía, como si temiera que fuera la última vez que nos viéramos. Unos días después, regresé con Óscar a la comisaría. Durante el camino, él no dijo nada. Solo me miraba en silencio, con los ojos brillando entre esperanza y miedo. Le sonreí, tratando de ocultar la inquietud que llevaba dentro. No te preocupes, hijo, le dije en voz baja, acariciando su cabello negro. Hoy vamos a averiguar más cosas y todo saldrá bien. La comisaría seguía igual que la vez anterior, con las luces fluorescentes blancas y el olor tenue a café viejo. Don Carlos, el policía mayor de la otra vez, ya nos esperaba en la sala de atención al público. Tenía en la mano una carpeta delgada, su rostro serio pero con una mirada un poco más amable. «Señora Luz, siéntese, por favor», dijo, señalando las sillas de plástico gastadas. Me senté junto a Óscar, apretándole la mano, y sentí cómo la suya se aferraba a la mía, como si también intentara no soltarme. Don Carlos abrió la carpeta y habló con voz grave y pausada. «Señora, ya tenemos el resultado de la prueba de ADN. El resultado muestra que usted tiene un vínculo de parentesco muy cercano con este niño». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «La posibilidad más alta es que él sea su nieto». Sus palabras cayeron sobre mí como un martillazo. Me quedé helada, como si el mundo se tambaleara. ¿Nieto? ¿Cómo podía ser? Negué con la cabeza, temblando. No, no puede ser. Yo no tengo nietos. Mi hijo Andrés, él... Dejé la frase inconclusa, con la mente hecha un caos. Andrés se había ido de casa hacía mucho, y después del fracaso de su matrimonio con Candela, no volví a saber nada de su vida. Pero un nieto, eso significaba que... No me atreví a seguir pensando, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Me giré hacia Óscar con la voz quebrada. «Óscar, tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá?» Casi le rogué una respuesta, con la esperanza de que dijera algo que calmara la tormenta dentro de mí. Óscar me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, con una voz clara pero cargada de tristeza: «Mi mamá se llama Candela. Ella siempre me enseñaba fotos de la familia. Me decía que mi abuela era una buena persona, que mi abuela la quería mucho». El nombre Candela fue como una puñalada directa en mi corazón. En 1900 sentí que la respiración se me cortaba, como si el aire en la pequeña habitación de repente se hubiera vuelto espeso. Candela, mi exnuera, una chica bondadosa, paciente, que jamás me había contestado con una mala palabra. Los recuerdos de los días en que Candela aún vivía en casa regresaron, vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Recuerdo las tardes en que se sentaba en la cocina, preparando la cena con cuidado, y su mirada siempre irradiaba ternura. Recuerdo las veces que me tomaba de la mano para contarme su sueño de abrir una pequeña panadería, con una voz llena de entusiasmo. Y recuerdo claramente el día en que Andrés, mi hijo, insistió en divorciarse para correr tras Jimena, su joven y elegante amante. Discutí con él con todas mis fuerzas, intentando proteger a Candela hasta el final, pero fue la misma Candela, con los ojos enrojecidos, quien tomó mi mano y, con la voz entrecortada, me dijo: «Mamá, no quiero que usted se sienta en medio entre él y yo. Este matrimonio ya no se puede salvar. Le pido permiso para irme». Desde ese día, Candela desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Traté de buscarla, la llamé, pregunté por todos lados, pero no encontré rastro alguno. Viví con un remordimiento constante, culpándome por no haber hecho más para retenerla. Y ahora, cuando el nombre de Candela salió de la boca de Óscar, todo ese dolor volvió a despertar, más filoso que nunca. Pregunté temblando, con la voz quebrada: «Entonces, ¿dónde está tu mamá ahora, Óscar?» El niño bajó la cabeza, sus pequeños hombros se estremecieron. Su voz salió bajita, casi inaudible. «Mamá falleció por una enfermedad. Vivo con unos parientes lejanos.
Ese día fui solo al parque a jugar, y ahí la vi a usted. Las palabras de Óscar fueron como una ola gigante que arrasó con todo dentro de mí. No pude contenerme más y lo abracé con fuerza, mientras las lágrimas corrían sin parar. Dios mío, Candela, sollozaba, con la voz quebrada. ¿Por qué te fuiste tan en silencio? Abracé a Óscar con todas mis fuerzas, como queriendo protegerlo del mundo entero. Sus pequeños hombros temblaban en mis brazos y sentí sus lágrimas calientes empapar mi ropa. No tengas miedo, le susurré con la voz entrecortada. De ahora en adelante yo cuidaré de ti como lo hacía tu mamá. Nos quedamos ahí, en la pequeña oficina de la comisaría, abrazados entre lágrimas. Don Carlos se levantó en silencio y salió de la habitación, como si quisiera dejarnos a solas. Acaricié el cabello de Óscar, sintiendo su suavidad bajo mi mano. En ese instante, supe que mi vida había cambiado para siempre. Óscar no era solo un niño perdido. Era mi propia sangre, parte de una familia que yo creía haber perdido para siempre. Después de tranquilizarme, comencé los trámites para solicitar la custodia temporal. Don Carlos me guió para llenar los papeles necesarios, con una voz suave pero firme. Nos hemos comunicado con los parientes lejanos del niño. Ellos confirmaron que no tienen condiciones para cuidarlo a largo plazo. Si usted quiere, puede hacerse cargo de él de manera temporal hasta que se completen los trámites oficiales. Asentí sin dudarlo. No sabía cómo lo haría, pero lo único claro era que no podía dejar que Óscar se fuera a otro lugar. De camino a casa, me detuve en una pequeña zapatería del barrio. Los zapatos viejos de Óscar estaban totalmente gastados, la correa casi rota, y cada paso que daba me partía el alma. Lo llevé dentro de la tienda y escogí un par de tenis azules, del tipo que pensé que a un niño como él le gustaría. Óscar vaciló, mirando los zapatos nuevos con una mezcla de sorpresa y timidez. «Abuela, esto es muy caro», murmuró, como si temiera que me arrepintiera. Me reí y le acaricié la cabeza. «No es caro, hijo. Te mereces usar un buen par de zapatos». El vendedor sonrió y ayudó a Óscar a probárselos. Cuando el niño se puso los zapatos nuevos y dio unos pasos, vi como una sonrisa radiante, poco común en él, se dibujaba en su rostro. Se volvió hacia mí, con una voz baja pero llena de emoción. «Mi mamá dice que usted es la mejor persona del mundo. Ahora ya lo creo». Las palabras de Óscar fueron como una brisa cálida soplando en mi corazón helado. Le apreté la mano con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. En silencio, le prometí al alma de Candela: «De ahora en adelante, nunca dejaré que tu hijo vuelva a pasar necesidades ni a sentirse abandonado otra vez». Después de completar los trámites de adopción temporal, supe que ya no podía postergar más. Andrés, mi hijo, debía saber sobre Óscar, sobre la verdad de que el niño era su hijo, sangre de nuestra familia. Pero la idea de enfrentarme a Andrés, con esas heridas entre madre e hijo que nunca sanaron, me oprimía el pecho. No lo había visto mucho desde el día en que abandonó a Candela para irse con Jimena. Cada vez que pensaba en eso, un dolor sordo me atravesaba, como una herida vieja que jamás cerró. Pero por Óscar debía hacerlo. El niño merecía conocer a su padre, y Andrés debía asumir la responsabilidad por el hijo que nunca supo que tenía. Esa tarde llevé a Óscar a casa, lloviznaba y las gotas resbalaban por su nuevo abrigo, mientras los zapatos azules brillaban bajo las luces de la calle. Le tomé la mano y sentí cómo la suya temblaba dentro de la mía. «No tengas miedo», le dije, tratando de mantener la voz tranquila, aunque dentro de mí todo era un torbellino. «Hoy vas a conocer a tu papá. Todo saldrá bien». Óscar asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Apretó contra su pecho un peluche gastado, como si fuera su único escudo ante un mundo desconocido. Me detuve frente al portón. Respiré hondo y abrí. Apenas lo hice, Jimena ya estaba allí. Llevaba un vestido de seda rojo brillante, el cabello rizado con esmero, pero su sonrisa se tensó al verme con un niño desconocido. «Mamá», dijo con voz dulce, aunque no pudo ocultar la sorpresa.
¿Y quién es? Antes de que pudiera responder, Óscar me apretó la mano con más fuerza y se escondió detrás de mí, como si quisiera huir de la mirada inquisitiva de Jimena. Sentí su miedo y eso me rompió el corazón. Este es Óscar, respondí, con un esfuerzo por sonar serena. Él es alguien muy importante para mí. No quise revelar toda la verdad en ese momento, no delante de Jimena, no mientras Óscar temblaba a mi lado. Justo entonces, Andrés salió de la sala, con una camisa blanca un poco arrugada y el rostro cansado. Se detuvo al verme y luego sus ojos se posaron en Óscar. Por un instante vi cómo se le abrieron los ojos, como si hubiera visto un fantasma del pasado. ¿Quién es? Sus ojos se humedecieron y supe que había reconocido los rasgos familiares de Candela en la cara del niño. Los ojos grandes y redondos, la nariz pequeña y esa sonrisa tímida que ella también solía tener. El ambiente en la sala de estar amplia se volvió de repente sofocante. Respiré hondo y conté todo, breve pero claro. Desde el momento en que conocí a Óscar en el parque, hasta cuando me tomó de la mano en el supermercado, y finalmente el resultado de ADN en la comisaría, confirmando que Óscar era mi nieto, el hijo de Andrés. Hablé sin mirarlo a los ojos, porque temía que, si lo hacía, no podría contener el dolor que me desbordaba por dentro. Cuando terminé, la sala se hundió en un silencio pesado. Andrés estaba allí, con los brazos colgando, como si no supiera qué hacer consigo mismo. Jimena, sentada en el sofá, entrelazaba fuertemente las manos, tratando de esconder la incomodidad que se reflejaba en su rostro. «Oh, entonces es hijo de Candela», dijo con una voz dulce pero fingida, como si intentara disimular su desconcierto. ¡Qué sorpresa! Su mirada se desvió hacia Óscar, fría como el hielo, y vi cómo el niño se pegaba más a mí, como queriendo escapar de esos ojos. Andrés, temblando, extendió la mano hacia Óscar con la voz ronca. «Hijo, ven con papá». Pero Óscar retrocedió de inmediato, aferrándose a mi pierna, murmurando, «No quiero». Su voz era pequeña, pero firme, como si hubiera levantado un muro invisible entre él y el padre que nunca conoció. Vi cómo la mirada de Andrés se oscurecía, un dolor fugaz cruzando su rostro. Quise decir algo para aliviar la tensión, pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. Me agaché, lo abracé y traté de calmarlo. «No pasa nada, hijo. Este es tu papá. No tienes que tener miedo». Pero Óscar solo negó con la cabeza y me susurró al oído, lo bastante bajo para que solo yo lo escuchara. «Abuela, no quiero estar cerca de la madrastra». Esa frase inocente me atravesó el corazón como un cuchillo. Miré a Ximena, la vi apretar los labios. Sus ojos destellaron una chispa de molestia antes de volver rápidamente a su expresión serena. Supe que había escuchado, y también supe que no quería que Óscar estuviera allí. Me enderecé. Miré a Andrés directamente a los ojos y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Andrés, tienes que saber la verdad. Óscar es tu hijo, es mi nieto. Yo hice los trámites de custodia temporal, pero tú tienes que asumir la responsabilidad con él». Andrés abrió la boca, como para decir algo, pero se quedó callado, con la mirada perdida, como atrapado entre el pasado y el presente. Jimena se levantó, se acercó a Andrés y le puso una mano en el hombro. «Mamá, esto necesita tiempo para que lo pensemos», dijo, con una voz dulce pero fría. No esperábamos que apareciera un niño, de repente así. La forma en que recalcó la palabra «de repente» me hizo apretar los puños, conteniendo la rabia que me hervía adentro. Óscar no era una sorpresa. Él era sangre de esta familia, hijo de Candela, la mujer que Andrés alguna vez amó, y el nieto al que juré proteger. Lo abracé más fuerte, mirando a Andrés con la decepción marcada en mi voz. «Ya abandonaste a Candela una vez. No dejes que este niño sufra otra herida». Andrés bajó la cabeza, sin responder. Jimena se quedó ahí, con una sonrisa forzada en los labios, pero podía sentir la tensión en cada uno de sus gestos. A la mañana siguiente me desperté con una chispa de esperanza. Quise creer que si le daba a Óscar más tiempo, se iría acostumbrando poco a poco a Andrés, a la casa,
y también a la hermanita que aún no conocía. Miré a Óscar sentado en el pequeño sofá de la sala, con los zapatos azul marino nuevos ordenados a su lado y el peluche todavía entre sus brazos. El niño me levantó la mirada, con un poco de timidez aún, pero en sus ojos vi cómo empezaba a crecer una confianza hacia mí. Escuché la risa cristalina de Valeria, la hija pequeña de Andrés y Jimena, que venía desde el dormitorio. Tomé de la mano a Óscar y lo llevé hasta la puerta. La abrí. La niña estaba sentada en el piso, rodeada de un montón de piezas de rompecabezas de colores. Apenas vio a Óscar, Valeria exclamó con voz aguda: «Hermano, juega conmigo». La niña corrió hacia él. Lo tomó de la mano con una inocencia sin la menor timidez. Óscar se mostró sorprendido. Sus ojos grandes se abrieron de par en par, pero enseguida una sonrisa verdadera, la primera que le había visto desde que lo conocí, se dibujó en sus labios. El niño se sentó en el suelo, dejando que Valeria le pusiera una pieza del rompecabezas en la mano. «Estaba aquí, hermano», Valeria señaló con entusiasmo, y Óscar asintió, concentrado en armar. Me quedé en silencio en un rincón de la habitación, observando a los dos niños. Valeria hablaba sin parar, y Óscar, aunque poco hablador, empezó a responder, con una voz suave, pero llena de buena voluntad. Viéndolos tan absortos con las piezas, sentí cómo mi corazón se calentaba de una manera extraña, una alegría simple, pequeña, pero tan valiosa. Recordé de pronto los días en que Andrés era niño, cuando yo lo miraba jugar, con el corazón lleno de esperanza en una familia feliz. Ahora, al ver a Óscar y a Valeria, sentí que recuperaba un pedazo de memoria perdida, aunque fuera solo por un instante fugaz. Andrés estaba en la puerta, observando en silencio. Vi cómo se secaba disimuladamente una lágrima en la comisura del ojo y murmuraba, lo suficiente para que yo lo escuchara: «Es igualita a Candela, mamá». Las palabras de Andrés me atravesaron el corazón. Sabía que pensaba en Candela, en los días que había perdido por su egoísmo. Quise decir algo, quise consolarlo, pero la garganta se me cerró. Solo asentí, con la mirada fija en Óscar, en ese pequeño destello de alegría. Pero esa alegría duró poco. Jimena salió de la cocina con un trapo en la mano, el rostro impasible. Al ver a Valeria hablando animadamente junto a Óscar, su expresión se ensombreció al instante. «Valeria», la llamó con voz cortante, «no molestes a tu hermano, juega sola». Avanzó rápido, tiró de la mano de Valeria con tanta brusquedad que la niña casi se cayó. Valeria frunció el ceño, la voz llena de disgusto. «Pero estaba jugando con mi hermano, no quiero», pero Jimena no le dio tiempo a decir más y la arrastró por el pasillo. Valeria volteó a mirar a Óscar, con los ojos tristes, como sin entender por qué le habían arrebatado su alegría. Óscar la siguió con la mirada. La sonrisa se le borró de golpe. Bajó la cabeza, abrazó con fuerza su peluche y se encogió en silencio, como un pajarito asustado. Yo me quedé ahí, sintiendo la pesadez sofocante que cubría la casa. Una inquietud difusa se levantó dentro de mí, como si acabara de presenciar algo que no debía ocurrir. Jimena se giró con una sonrisa forzada. «Mamá, la niña es chiquita y muy pegajosa. Solo quiero que no moleste a Óscar», pero sus ojos, fríos y distantes, revelaban otra verdad. Cerré con fuerza las manos, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Quise decir que Valeria no estaba molestando a Óscar, que ambos se divertían juntos, pero sabía que aunque lo dijera, no cambiaría nada. Esa noche, la cena estaba servida en la mesa grande, pero casi nadie hablaba. Óscar se sentó a mi lado, comiendo de a poquito, con la mirada baja. Valeria, sentada enfrente, de vez en cuando levantaba los ojos hacia su hermano, pero cada vez que intentaba abrir la boca, Jimena se adelantaba rápido, preguntándole sobre la tarea o cualquier cosa sin importancia. Andrés permanecía callado, con la mirada perdida, como si estuviera atrapado entre el pasado y el presente. Después de la cena, al pasar por la cocina para servirme más agua, escuché sin querer la pelea entre Jimena y Andrés. Ella intentaba bajar la voz, pero la rabia se notaba en cada palabra. ¿No lo ves? La aparición de ese bastardo va a destrozar esta familia. ¿Vas a permitir que se meta entre nosotros? La voz de Jimena era cortante, como un cuchillo.
Me quedé helada en la puerta, con la mano apretando sin pensar la de Óscar, que estaba a mi lado, escuchando todo en silencio. Andrés respondió, con rabia, pero también con un temblor en la voz. No digas eso, Jimena, es mi hijo. Sus palabras fueron como una puñalada, no solo para Jimena, sino también para mí. Escuché cómo Óscar soltó un suspiro ahogado y vi sus pequeños hombros estremecerse. El niño me apretó fuerte la mano, como si tuviera miedo de que al soltarla lo arrastrara la tormenta de esas palabras crueles. Lo abracé contra mi pecho, alejándolo de la puerta de la cocina para que no siguiera oyendo. Pero el daño ya estaba hecho. La pequeña alegría que había visto en su rostro cuando jugaba con Valeria, ahora se había apagado por la mezquindad y la crueldad de Jimena. Le acaricié el cabello y le susurré, «No tengas miedo, hijo. Yo estoy aquí contigo». Pero en el fondo sabía que esas palabras no bastaban para aliviar el dolor que acababa de sentir. En los días después de aquella cena tensa, noté un cambio fuerte en Óscar. Ya no tenía la tímida sonrisa que solía mostrar cuando jugaba con Valeria. En su lugar, se volvió callado, como una sombrita que se refugiaba en los rincones. Cada vez que intentaba hablar con él, apenas respondía con frases cortas, siempre con la vista fija en el suelo, como escondiendo algo. Cuando Valeria corría a invitarlo a jugar, él también rechazaba. «Estoy cansado», decía, con una sonrisa forzada, y se quedaba quieto en la silla, abrazando su peluche desgastado. Empecé a fijarme más. Cada vez que Jimena aparecía, Óscar se callaba de golpe. Sus grandes ojos se bajaban al instante, sin atreverse a mirar a nadie, como si tuviera miedo. Muchas veces le pregunté con la voz más suave posible, «Óscar, ¿te pasa algo, hijo? Dime, yo voy a ayudarte». Pero él solo negaba con la cabeza y murmuraba tan bajo que casi no se oía. «No pasa nada». Yo sabía que me ocultaba algo, y eso me llenaba de inquietud. Un niño de 5 años no debería llevar esa mirada tan pesada, como si cargara un secreto que yo aún no podía comprender. Decidí no presionarlo, pero por dentro me prometí que haría todo lo posible para protegerlo. Empecé a llevarlo al parque, a comprar helado o a leer juntos en mi cuarto pequeño. Esos momentos parecían aliviarlo un poco, pero yo seguía sintiendo que escondía un miedo que no podía compartir. Cada vez que miraba sus zapatos azules nuevos, recordaba sus palabras. «Mi mamá dice que usted es la mejor persona del mundo», y dentro de mí crecía la determinación de descubrir qué estaba pasando. Una tarde, dije que iba a viajar unos días con unas amigas del vecindario. Preparé mi maleta y salí de la casa como si fuera cierto. Jimena me despidió, pero vi claramente en sus ojos un destello de satisfacción que no podía ocultar. Caminé por el barrio durante media hora y luego regresé a casa, pero la puerta ya estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta y toqué el timbre durante 5 minutos, hasta que escuché pasos corriendo hacia afuera. Jimena abrió la puerta. Su rostro mostró un instante de sorpresa, pero enseguida forzó una sonrisa. «Mamá, ¿por qué regresó tan pronto?», dijo, con una voz dulce pero fría. No alcancé a responder cuando la escena frente a mí me dejó helada. Óscar estaba en la esquina de la sala, sosteniendo una escoba más grande que él mismo, barriendo lentamente el piso. Su cara estaba roja, el sudor le cubría la frente y sus ojos se veían agotados, como si hubiera estado trabajando así desde hace mucho tiempo. Asustada, corrí hacia él, me arrodillé y puse mi mano en su frente. Ardía de fiebre. «¡Óscar!», grité con la voz temblorosa. «¿Cómo puedes estar barriendo con esta fiebre?». Óscar me miró, los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza como si tuviera miedo de algo. Giré bruscamente hacia Jimena, sin poder ocultar mi rabia. «¿Por qué no lo llevaste al médico si tiene fiebre tan alta? ¿Cómo puedes dejarlo hacer los quehaceres en este estado?». Jimena se quedó allí, con los brazos cruzados, y contestó con calma, como si no fuera nada grave. «Solo está un poco cansado, mamá. Pensé que si sudaba un poco se le pasaría». Sus palabras fueron como un cuchillo, frías y crueles. No podía creer lo que acababa de escuchar. Un niño de 5 años, con fiebre hasta el punto de temblar, obligado a barrer la casa.
Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve, porque sabía que si perdía el control, Óscar se asustaría aún más. Lo levanté en brazos, lo senté en el sofá y enseguida saqué el teléfono para llamar un taxi. «Descansa, hijo», le dije con ternura, aunque mi voz aún temblaba. «La abuela te llevará al médico ahora mismo». Óscar asintió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Cuando lo ayudé a ponerse de pie, susurró tan bajito que tuve que acercar mi oído para escucharlo. «Abuela, mi tía me dijo que no le contara a nadie. Dijo que si lo hacía, usted me iba a odiar y me iba a abandonar». Cada palabra suya me atravesaba como agujas en el corazón. Abracé fuerte a Óscar, sin poder contener las lágrimas. «No, hijo, sollocé. Yo nunca te voy a odiar, nunca te voy a abandonar. No tengas miedo», pero por dentro, un enojo ardiente me consumía, un dolor imposible de describir. ¿Qué le había hecho Jimena a mi pobre nieto? ¿Por qué podía ser tan cruel? Llevé a Óscar al hospital de inmediato. En el taxi, el niño temblaba en mis brazos, aferrado a su peluche como si fuera un escudo. Le acaricié el cabello, tratando de sonar tranquila. «Vas a estar bien, la abuela está aquí». Pero en mi interior no dejaba de culparme. Yo había llevado a Óscar a la casa de Andrés con la esperanza de que encontrara una familia, y en cambio estaba sufriendo un dolor que nunca debió conocer. El médico diagnosticó que Óscar tenía una fuerte inflamación de garganta y fiebre alta por no haber recibido atención a tiempo. «El niño necesita reposo absoluto y tomar la medicina en la dosis indicada», dijo el médico con voz seria. «Si pasa más tiempo, la situación puede empeorar». Asentí con la cabeza, abrazando con fuerza a Óscar en la sala de espera, mientras las lágrimas me caían sin control. No podía imaginar lo que ese niño había tenido que soportar en esa casa, bajo el control de Jimena. Esa noche, cuando regresamos a casa, le preparé a Óscar un vaso de leche caliente y me senté a su lado en la pequeña cama de la sala. El niño bebía a sorbos pequeños, con la mirada todavía cargada de miedo. Le hablé suave. «Óscar, dime, ¿me cuentas qué pasó?» Sabía que estaba tocando una herida, pero necesitaba conocer la verdad para poder protegerlo. Por primera vez, Óscar se abrió. Rompió a llorar. Apoyó la cabeza en mi hombro, con la voz temblorosa. «La tía me obliga a hacer todos los quehaceres, abuela. Limpiar la casa, lavar los platos, lavar la ropa. Estoy muy cansado, pero ella dice que si no lo hago, me va a echar. Cuando me enfermé, no me dejó descansar y me dijo que si te lo contaba, tú ya no me ibas a querer». El niño lloraba desconsolado. Sus hombros pequeños temblaban en mis brazos. «Tengo mucho miedo, abuela. Tengo miedo de que me abandones». Lo apreté con más fuerza, sintiendo una rabia como nunca antes. «Jamás te voy a abandonar», dije con la voz quebrada. «Eres mi nieto, eres todo para mí. Te voy a proteger, pase lo que pase». Le acaricié el cabello, sintiendo sus lágrimas calientes empapando mi blusa. En ese momento me juré a mí misma, nunca más dejaré que Jimena, ni nadie, le haga daño a Óscar. A la mañana siguiente, cuando apenas salía el sol, me levanté con una determinación feroz. Observé al niño dormido en la pequeña cama de la sala, su rostro pálido pero tranquilo, con el muñeco de peluche aún en sus brazos. Le acaricié el cabello suavemente, con el corazón apretado al recordar lo que me había confesado la noche anterior. Sabía que debía actuar de inmediato, no solo por Óscar, sino también por la promesa que le había hecho en silencio a Candela, que protegería a su hijo con todo mi corazón. Preparé un desayuno sencillo, un poco de pan con mermelada y un vaso de leche caliente para Óscar. El niño se despertó, con los ojos todavía cansados por la fiebre, pero al verme, sonrió débilmente, como si quisiera consolarme. «Desayuna, y luego vamos a visitar a tu papá un rato, ¿sí?», le dije con voz suave pero firme. Óscar asintió, aunque noté un destello de preocupación en su mirada. Le tomé la mano y le susurré: «No tengas miedo, estoy contigo». En la sala, Andrés y Jimena estaban sentados en el sofá, con una taza de café en la mano. Al verme llegar con Óscar, ella se levantó y esbozó una sonrisa forzada.
Mamá, ¿qué pasa?, dijo con tono dulce, pero sin poder ocultar la tensión. Óscar se pegó más a mí, su manita apretando con fuerza la mía, con la mirada hacia el suelo. Lo senté en una silla, puse mi mano sobre su hombro para tranquilizarlo, y luego miré fijamente a Andrés y a Jimena. No quiero rodeos, comencé, con la voz temblorosa de ira, aunque me esforzaba por mantener la calma. Ayer vi a Óscar con fiebre alta, la cara ardiendo, y aún así lo obligaron a barrer. Tiene apenas 5 años, Jimena. 5 años. Lo abandonaste, no lo llevaste al médico, y encima lo amenazaste diciéndole que si me contaba, yo lo dejaría de querer y lo abandonaría. Me detuve, respirando hondo, sintiendo mi corazón golpear con fuerza. Lo vi con mis propios ojos, Jimena. ¿Qué tienes que decir al respecto? Jimena de inmediato lo negó todo, su voz aguda, llena de defensa. Mamá, no le hagas caso, está inventando cosas. Los niños mienten mucho. Yo solo le pedí que hiciera algunos quehaceres para que aprendiera a ser independiente. No exageres. Ella miró de reojo a Óscar, con una mirada fría, como si quisiera amenazarlo delante de mí. Óscar tembló, se apretó más contra mí, y eso hizo que la rabia dentro de mí estallara como fuego. No estoy exagerando, respondí con voz helada, mirándola directo a los ojos. Yo vi con mis propios ojos al niño con fiebre alta, sosteniendo una escoba más grande que él. ¿Crees que un niño de 5 años necesita independencia barriendo la casa mientras está enfermo? ¿Quieres más pruebas? Me giré hacia Andrés, con la esperanza de que dijera algo, que se levantara a defender a su hijo, pero Andrés solo se quedó ahí, con las manos en la cabeza, la cara llena de confusión e impotencia. Yo de verdad no sé qué hacer, murmuró, con voz débil. Las palabras de Andrés fueron como el golpe final. Miré a mi hijo, en quien había puesto tantas esperanzas, y sentí una decepción infinita. No eres capaz de proteger ni siquiera a tu propio hijo, le dije, con la voz temblando de ira y dolor. Entonces déjame hacerlo yo por ti. Me levanté, alcé a Óscar conmigo y los miré de frente a los dos. Desde hoy me mudaré con Óscar. El niño no puede vivir en una casa donde la madrastra es cruel y el padre es cobarde y débil como tú. Jimena abrió la boca, a punto de protestar, pero levanté la mano para detenerla. No he terminado de hablar. Continué, con un tono más firme que nunca. El 70% de lo que tengo lo dejaré en un testamento a nombre de Óscar, como compensación por todo lo que él y su madre han tenido que soportar. El resto lo pondré en una beca para Valeria, para que tenga un buen futuro. Y tú y tu esposa no recibirán ni un centavo. Recalqué cada palabra, como queriendo grabar mi decisión en sus mentes. La habitación quedó en un silencio absoluto. El rostro de Jimena estaba pálido, sus labios apretados, los ojos brillando de ira pero sin atreverse a hablar. Andrés bajó la cabeza, incapaz de mirarme, con las manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que mis palabras habían sido como un golpe duro, pero no me arrepentía. Óscar me necesitaba, y yo haría lo que fuera por protegerlo. Tomé la mano de Óscar y lo saqué de esa casa. En el camino, el niño guardó silencio, pero su pequeña mano no soltó la mía. Cuando subimos al autobús, Óscar levantó la mirada y susurró: «Abuela, ya no tengo que volver ahí, ¿verdad?». Me arrodillé, lo abracé fuerte, con la voz entrecortada. «Así es, hijo, desde ahora vas a estar conmigo, solo conmigo. A la mañana siguiente, preparé algunas cosas, solo lo necesario para los dos. Llevé a Óscar a la casa de Rosa, mi amiga de toda la vida y en quien más confiaba. Cuando Rosa abrió la puerta y nos vio allí con unas cuantas bolsas sencillas, lo entendió de inmediato. «Luz, pasen», dijo conmovida, y nos abrazó fuerte. «Quédense aquí el tiempo que necesiten. Mi casa siempre estará abierta para ustedes». Sonreí, con las lágrimas a punto de caer. «Gracias, Rosa», le dije. «Solo será temporal. Pronto encontraré un lugar para nosotros». Esa noche, le preparé la cama a Óscar en la camita de la sala de Rosa. El niño se acurrucó bajo la cobija, abrazó su peluche
y por primera vez desde que lo conocí, durmió profundamente, sin esa mirada de miedo ni las pesadillas que lo hacían sobresaltarse. Al verlo dormir, sentí un alivio que me recorría por dentro, aunque todavía me dolía pensar en Andrés. Perdí a mi hijo por sus malas decisiones, pero no iba a permitir que Óscar tuviera el mismo destino. Unos días después, encontré un departamento pequeño y bonito cerca del parque, donde había conocido a Óscar por primera vez. No era grande, solo tenía un cuarto y una sala pequeña, pero era lo bastante cálido para los dos. Yo misma lo limpié, puse una camita para Óscar y colgué algunos cuadros de colores para darle vida al lugar. También compré un estante pequeño y coloqué algunos libros infantiles que pensé que le gustarían. Cuando Óscar entró al departamento, sus ojos se iluminaron y corrió por todos lados, tocando cada cosa con curiosidad. ¿De verdad este es nuestro hogar, abuela?, me preguntó con su vocecita clara. Claro que sí, hijo, le respondí sonriendo. Desde ahora, este será el hogar de los dos. Óscar asintió, con una sonrisa radiante en el rostro, y yo supe que empezaba a sentir la seguridad que le había prometido. Ese mismo día me dediqué a terminar los trámites para solicitar la custodia oficial de Óscar. Al firmar el último papel, me tembló la mano, no de miedo, sino de un alivio enorme. Al fin, mi nieto tenía un verdadero hogar, un lugar donde sería amado y protegido. Pasaron varios meses desde que nos mudamos. Nuestro pequeño departamento poco a poco se convirtió en un verdadero nido. Pegaba en las paredes los dibujos llenos de colores que Óscar hacía en la escuela, junto al estante lleno de cuentos que tanto le gustaban. Cada mañana lo llevaba al kinder cercano y lo veía correr al patio con sus amigos, riendo a carcajadas. Al observar cómo recuperaba su inocencia, sentía que mi corazón volvía a calentarse, aunque a veces los recuerdos tristes aún regresaban en silencio. Nuestra vida empezó a tomar un ritmo estable. Aprendí a equilibrar el cuidado de Óscar con las tareas del día a día. Cocinaba los platillos que más le gustaban, como la sopa de pollo o los sándwiches de huevo, y cada noche me sentaba con él a leer cuentos o escucharle hablar de sus nuevos amigos en la escuela. Poco a poco, se volvió más abierto, su vocecita alegre llenaba el departamento, como una melodía que sanaba mis heridas, pero yo sabía que, en el fondo de esos ojos grandes, aún quedaba un miedo escondido, una sombra de los días en que tuvo que enfrentar a Jimena. Una tarde, mientras picaba verduras en la cocina para preparar la cena, sonó el timbre. Me limpié las manos en el delantal, fui a abrir la puerta y me quedé helada al ver a Andrés ahí. Se veía mucho más desgastado que la última vez que lo vi. El cabello revuelto, las ojeras profundas y una camisa arrugada como si la hubiera usado varios días seguidos. «Mamá», murmuró con voz ronca, casi quebrada. Lo miré y dentro de mí se mezclaban la compasión y la rabia. No dije nada, solo le hice una seña para que entrara, pero en mi interior sabía que ese encuentro no sería fácil. Óscar estaba sentado en la mesa, coloreando un dibujo de una casita. Apenas vio a Andrés, dejó de mover el lápiz, corrió a esconderse detrás de mí y agarró con fuerza el borde de mi blusa con su manita. Sentí la tensión en su cuerpo y eso me hizo doler el corazón. Andrés se inclinó dispuesto a llamar. «Hijo». Pero Óscar giró la cara con frialdad, bajó la mirada, como si quisiera levantar un muro invisible entre él y su padre. Andrés se enderezó, con el rostro marcado por el dolor, pero no dijo nada más, solo me siguió en silencio hacia la sala. Serví 2 tazas de té, puse una frente a Andrés y me senté enfrente. Óscar seguía parado detrás de mí, negándose a irse, aunque yo le susurré. «Ve a jugar un rato a tu cuarto. Cuando termine de hablar con tu papá te llamo». Pero el niño negó con la cabeza, aferrándose a mí, como si temiera que algo terrible pasara si se alejaba. No lo forcé, solo acaricié suavemente su cabello y luego miré a Andrés con voz tranquila pero firme. «¿A qué viniste?». Andrés bajó la cabeza, entrelazando las manos como si buscara las palabras. «Mamá», empezó con la voz quebrada. Todo está muy mal. Mi trabajo va en picada, los clientes cancelan contratos una y otra vez. Mis jefes no dejan de presionarme.
En casa, Jimena y yo peleamos a diario. A veces ella hasta deja a Valeria sola llorando, y yo tengo que llevarla con los vecinos para que la cuiden. Se detuvo, respiró hondo, tratando de contenerse. Mamá, sé que me equivoqué. Fallé con Candela, y también con Óscar. Quiero volver, vivir otra vez contigo y con mi hijo. Las palabras de Andrés fueron como un viento helado que me recorrió la espalda. Dejé la taza sobre la mesa en silencio y lo miré directo a los ojos. Lo que decía, yo lo había deseado escuchar hace mucho tiempo, pero ahora solo me pesaba en el corazón. Andrés, dije despacio, con decisión, a quien tienes que pedirle perdón no es a mí, sino a Óscar y al alma de Candela. Tú los abandonaste, elegiste a Jimena y dejaste a un niño de 5 años cargando heridas que nunca debió sufrir. Yo no puedo olvidar lo que hiciste. Andrés bajó la cabeza, los ojos enrojecidos, pero no replicó. Continué, con la voz temblando de emoción. Yo vi a Óscar con fiebre alta, barriendo la casa mientras Jimena lo ignoraba. Yo escuché a tu hijo contar que lo amenazaban, que lo obligaban a trabajar aún estando enfermo. Tú eres su padre, Andrés, pero no lo protegiste. No puedo permitir que Óscar siga viviendo en un ambiente así. Me detuve y miré a Óscar, que estaba con la cabeza gacha, abrazando fuerte a su peluche. Puedes venir a verlo cuando quieras, pero vivir juntos como antes, eso ya no será posible. La sala quedó en silencio. Andrés se sentó con la cabeza entre las manos, como tratando de digerir mis palabras. Vi sus hombros temblar y supe que estaba llorando. Una parte de mí quiso levantarme, abrazarlo y consolarlo como cuando era un niño, pero otra parte, la más fuerte, no podía perdonar los errores que había cometido, no solo con Candela, sino también con Óscar. Andrés se levantó con la voz débil. Mamá, ya entendí. Voy a tratar de enmendar mis errores. Se giró hacia Óscar, intentando llamarlo una vez más. Óscar, tu papá te pide perdón. Pero Óscar solo apretó con más fuerza mi mano, sin responder, con la mirada fría clavada en el suelo. La puerta se cerró detrás de Andrés. Sus pasos se fueron alejando por el pasillo y yo sentí un dolor mezclado con un frío en el corazón. Había perdido a mi hijo desde hacía mucho tiempo, desde el día en que eligió a Jimena y abandonó a Candela. Pero no iba a permitir que Óscar cargara con el mismo destino. Me volví hacia Óscar, me arrodillé frente a él y acaricié suavemente su cabello. ¿Estás bien, hijo?, pregunté con voz tierna. Óscar asintió, pero sus ojos seguían llenos de tristeza. Abuela, susurró, ¿papá va a volver otra vez? Sonreí, aunque por dentro me sentía pesada. Si él quiere, volverá a visitarte. Pero tranquilo, yo siempre voy a estar aquí contigo, ¿sí? Óscar asintió, y de pronto me abrazó con fuerza, escondiendo su cabeza en mi hombro. Lo abracé fuerte, sintiendo el calor de ese pequeño cuerpo, y en ese instante supe que había hecho lo correcto. La vida de los dos, en ese pequeño departamento, siguió transcurriendo en paz. Cada mañana lo llevaba a la escuela, veía cómo corría hacia el patio con su mochilita al hombro, sonriendo radiante mientras me saludaba con la mano. Por las tardes lo recogía, y juntos entrábamos a la cocina, preparando comidas sencillas pero llenas de cariño. A veces un plato de arroz frito con huevo que olía delicioso, a veces una sopita de verduras dulces y suaves. En las noches, nos sentábamos juntos en el viejo sofá, yo le leía cuentos de hadas y él escuchaba con atención, con sus grandes ojos brillando. La sonrisa limpia de Óscar había regresado, siempre presente en sus labios, y cada vez que la veía, sentía que mi corazón se calentaba después de tantos días fríos. También encontré una nueva alegría para mí misma. Un día, al pasar frente a la iglesia cercana, vi un cartel anunciando un grupo de cocina solidaria. Sin pensarlo mucho, me inscribí. Cada semana, junto a otras señoras, preparábamos grandes ollas de sopa, sándwiches y jugos para los niños huérfanos del barrio. Ese trabajo no solo me mantenía ocupada, sino que me hacía sentir que aún tenía valor, que podía hacer algo con sentido. Óscar solía acompañarme. Ayudaba recogiendo verduras, lavando platos o jugando con los otros niños. Al verlo correr y reír a carcajadas con ellos, me di cuenta de que poco a poco Óscar se estaba volviendo más abierto y alegre. Ya no era el niño tímido que se escondía detrás de mí cuando aparecía alguien extraño,
sino un pequeño lleno de vida y ganas de disfrutar. Andrés empezó a visitarnos con más frecuencia y siempre traía a Valeria con él. La niña, con su cabello rizado y sus ojos brillantes, era quien más alegraba a Óscar. Apenas entraba, exclamaba: «Hermano Óscar, juega conmigo», y corría a abrazarlo. Óscar, aunque seguía un poco distante con Andrés, adoraba a su hermanita. Los dos solían sentarse en el piso de la sala, armando rompecabezas o dibujando, y sus risas claras llenaban todo el departamento. Muchas veces les contaba cuentos a los dos, o los llevaba al parque cercano, el mismo al que Óscar me acompañó por primera vez. Al verlos correr de la mano bajo los árboles verdes, mi corazón se llenaba de una calidez profunda, como si los pedazos rotos de mi familia se estuvieran juntando poco a poco. Una tarde, cuando yo estaba sentada en la banca de madera del parque, mirando a Óscar y Valeria jugar a las atrapadas, Valeria de repente corrió hacia mí, se dejó caer a mi lado y respiraba agitadamente. «Abuelita», me susurró con su vocecita clara, «ojalá pudiera estar con Óscar todos los días». Yo sonreí y acaricié su cabeza. «Entonces tienes que venir a visitar a la abuela y a tu hermano más seguido», respondí, tratando de mantener un tono alegre, aunque por dentro sabía que no sería tan sencillo. Valeria asintió y corrió de nuevo hacia Óscar. Sus risas volvieron a llenar el aire, mezclándose con la luz dorada de la tarde. Andrés permanecía en silencio en el balcón del departamento, mirando hacia el patio donde los dos niños jugaban. Lo vi girar, limpiarse discretamente las lágrimas y acercarse a mí con voz entrecortada. «Gracias, mamá. Gracias por conservar para mí una parte de esta familia». Sus palabras me hicieron un nudo en el corazón. No respondí, solo asentí en silencio, con la mirada fija en Óscar y Valeria. Sabía que Andrés estaba arrepentido, pero las heridas que había causado a Candela, a Óscar y también a mí no se borrarían tan fácilmente. Sin embargo, ver a los dos niños felices juntos me dio un poco de consuelo. Tal vez, aunque no pudiera reparar todo, todavía podía darles una infancia completa. Una tarde soleada y tranquila, me senté en los escalones frente al departamento, dejando que la luz suave del atardecer acariciara mis hombros. En el patio, Óscar y Valeria jugaban a lanzar la pelota, sus risas cristalinas resonaban en el aire. Sonreí con una paz extraña. Nuestro pequeño departamento, aunque no era grande, se había convertido en un verdadero hogar, un refugio donde Óscar era amado y protegido. Pensé en Candela, en su sonrisa dulce, y creí que, desde algún lugar, ella estaba sonriendo al ver que su hijo crecía en mis brazos. Esa noche, mientras leía un cuento a Óscar antes de dormir, el niño levantó la mirada de repente y preguntó: «Abuelita, ¿no te cansas de cuidarme?». Su pregunta me sorprendió. Sonreí y acaricié suavemente su cabello. «No me canso, hijo. Cuidarte es la mayor alegría de mi vida». Óscar asintió y me abrazó fuerte, con voz pequeñita. «Te quiero mucho, abuela». Lo apreté contra mí, conteniendo las lágrimas. «Yo también te quiero, Óscar», susurré. «Siempre estaré aquí contigo». Cuando Óscar ya dormía profundamente, me senté junto a la ventana, contemplando la calma de la noche. Pensé en el camino que habíamos recorrido juntos, desde aquel día en que me tomó de la mano en el supermercado, hasta los momentos dolorosos en la casa de Andrés, y ahora este pequeño hogar que había construido para él. Mi vida, a los 63 años, que parecía destinada a transcurrir en soledad, había encontrado un nuevo sentido gracias a Óscar. Él no era solo mi nieto, era mi luz, la razón para seguir viviendo y amando. Saqué de la alacena un portarretratos viejo, la única foto que quedaba de Candela, tomada una tarde en la que ella estaba sentada en la cocina de mi casa, sonriendo con dulzura. Puse el portarretratos sobre la mesa, junto al dibujo que Óscar había hecho de una casita. «Candela», susurré, «quédate tranquila, yo cuidaré muy bien de Óscar». Una brisa suave entró por la ventana, como si trajera una respuesta desde muy lejos. Bajo la luz plateada de la luna, nuestro pequeño departamento se fue quedando en silencio hasta dormir. Óscar yacía en la cama, con el muñeco de peluche todavía entre sus brazos, y yo supe que, por más doloroso que fuera el pasado,
Los dos habíamos encontrado un nuevo hogar, uno levantado con amor verdadero, no con mentiras ni arrepentimientos. Después de todo lo que pasé junto a Oscar, entendí que la vida siempre tiene giros inesperados, pero que el cariño verdadero es lo único capaz de salvar y sanar cualquier herida. La familia no se construye solo con la sangre, sino también con la protección, la bondad y la responsabilidad que damos a los demás. Si aquel día yo me hubiera alejado, quizá el niño habría perdido para siempre la fe en este mundo. El mensaje que quiero dejarles es: nunca cierren los ojos ante el dolor de un niño o ante una injusticia frente a ustedes, porque a veces un solo abrazo extendido puede cambiar por completo la vida de alguien. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz o se atreverían a enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará hacia días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que les sorprenderán. Gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento.